transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 38 minutos. Gracias por su paciencia en este viernes, el día de hoy, viernes ya 28 de agosto. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida a este espacio de Punto 9 para el día de hoy, donde, bueno, pues tenemos un mercado que ha estado prácticamente sin fundamentales, digamos que detonen movimientos, ¿no? No voy a decirle que sin fundamentales importantes, pues que pues salieron las publicaciones de las siguientes visiones, digamos, del Producto Interno Bruto en lugares como el Reino Unido, salió también el dato del crecimiento de la economía de Suiza, etcétera, pero en general salió el dato del consumo ya en Estados Unidos, pero en general no hubo cambios fuertes, ¿no?, en lo que es el tema del día de hoy. Y esto mayormente porque creo que el punto central está en dos factores. Por un lado está en la reunión de Jackson Hole allá en Wyoming, en Estados Unidos, esta reunión que auspicia una de las reservas federales de Estados Unidos. Y por el otro lado, bueno, y en esta reunión es el tema, aunque no era el central, el tema de China y el tema del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, sino la inflación, me parece que era el tema que habían agarrado como de debate principal, pues obviamente se volvió el debate principal el tema de si será o no momento para aumentar las tasas de interés, y parece haber un consenso en que ya no es septiembre la fecha ideal para aumentar las tasas de interés, sino que deberían de esperarse un poco más. Estaba escuchando en esta mañana un poco más temprano, dentro de, ya no me acuerdo si fue Market Makers o fue el Surveillance que hace Tom King, estaban hablando de, por ejemplo, Mohamed El-Erian decía, la Reserva Federal no puede ser la casa más alta en medio de la inundación en un momento como este, es decir, tiene que voltear a ver sus vecinos y decir, ¿sabes qué? Si yo subo las tasas de interés ahorita, sí me ando llevando entre las patas a un montón de gente, así que portarse como buen vecino, digamos, en esta aldea global y decir, bueno, me voy a esperar a que haya mejores condiciones para todos en general, no nada más viendo para mí. Esta era la opinión de, por ejemplo, Mohamed El-Erian, que era el exdirector de la Pacific Investment Management Company, ¿no?, la PIMCO, que era en su momento, cuando él estaba dirigiendo esta compañía, el fondo de inversión en renta fija más grande en el mundo. Otras opiniones más o menos circundaban la misma idea, ¿no? Ahorita no es el momento ideal y parece que hay un 60 y tantos % de consenso en que el mejor momento a las luces del día de hoy sería en diciembre para aumentar las tasas de interés, y un 20% por ahí se decanta inclusive para llevarlo por ahí del primer trimestre del próximo año, este aumento de tasas de interés. Vamos a ver qué más sigue destilándose, ¿no?, de esta reunión. Esto es una de las razones. La otra es que, bueno, pues precisamente el tema de China, me parece que ya había planteado, ¿no?, la idea de cómo estarían las cosas en los mercados accionarios, ¿no?, en esta jornada del día de hoy, desde el firme verde, dicen por ahí, que se había manejado precisamente al cierre de la sesión americana del día de ayer, que impulsó también muy sólidamente a lo que son las acciones allá en lo que era China, que terminó sólidamente en positivo el día de hoy. Le voy a tener detalles ahorita en un rato más, pero pues todo esto lleva a un ambiente relativamente tranquilo, ¿no?, en esta jornada del día de hoy, aunque hay que decirlo también, tenemos el arranque de esta jornada en las acciones,
en Estados Unidos hacia la baja, ligeramente hacia la baja, y también tenemos en esta mañana en rojo todo lo que es Europa, aunque sin números necesariamente alarmantes. No son pérdidas chiquitas, por ejemplo, para el DAX Industrial de Alemania, que pierde hoy el 0.77%, pero tampoco son esas pérdidas del 4% que habíamos visto a principios de esta semana, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos así, se compensa el asunto. También se compensa un poco lo que ha sido el rebote del Brent y del West Texas Intermediate, que por momentos habrían estado, al menos yo por ahí había estado viendo reportes de ganancias interesantes. De todos modos, y curiosamente, a pesar de las caídas que se experimentaron al principio de esta semana, el West Texas Intermediate termina con una ganancia que es una de las mejores ganancias que pues ha habido en muchas semanas para commodity, para el West Texas Intermediate. Así que, pues en fin, el día de hoy están perdiendo 0.78% el West Texas Intermediate, pero la cotización sigue en la parte alta del rebote. Estamos hablando de 42,23 el crudo dulce ligero, y el Brent del Mar del Norte está cotizando en 47,22, que pues también está en la parte alta del rebote después de las caídas fuertes del principio de la semana y del final de la semana pasada, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las situaciones más o menos por donde está. Para hacerle el recorrido más o menos ordenado, déjenme le cuento nada más de la primer cotización del día de hoy. El Dow Jones estuvo bajando 54.86 unidades en su primer cotización, equivalente al 0.33%, para abrir la jornada en las 16.599 unidades. El Standard & Poor's 500 bajó 5.12 unidades, equivalente al 0.26%, poco más de un cuarto de punto, para iniciar jornada en las 1.982 unidades. Y el Nasdaq bajó 21 unidades, equivalentes al 0.44%, para iniciar su primera cotización del día de hoy viernes en las 4.791 unidades. Después le digo de sólidas ganancias el día de ayer. Tengo por acá, dándome vueltas en la pantalla también, comentarios de el señor Cocherlacota. Dice, estamos bien abajo de la inflación objetivo del 2%. No hay forma que en automático la economía regrese al objetivo del 2%, opina el señor Cocherlacota, y por lo tanto la Reserva Federal debería de considerar mantener las tasas bajas por un mayor periodo de tiempo, o inclusive recortar tasas un poco más, o hacer compras de activos, señala el señor Cocherlacota en una entrevista en Bloomberg el día de hoy. Y bueno, pues esto es parte de esos comentarios que salen, ¿no? Precisamente de esta reunión de Jackson Hole, Wyoming, que es una de las cosas que, pues digamos, noticiosamente ha estado cubriendo en los últimos días el espectro informativo en el tema financiero. Y continuando con el recorrido por los mercados, bueno, ya le platicaba yo de las caídas del DAX Industrial de Alemania, que están, le digo, pues teniendo las mayores pérdidas para esta mañana, pero también está negativo el CAC 40 de Francia, perdiendo 0.22% en esta mañana. Estamos hablando de 4.648 puntos. El FTSE 100 de Inglaterra está prácticamente plano, con una muy ligera pérdida del 0.09% en las 6.186 unidades. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio terminó con una ganancia fuerte, muy sólida, del 3.03%. Sigue siendo extremadamente volátil. Estamos hablando de 19.136 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático terminó esta mañana con una ganancia bastante más moderada del 0.4% y cierra la semana en las 5.253 unidades. En el West Texas Intermediate y el Brent del Mar del Norte, le decía, pérdidas que van entre el medio punto porcentual y el 0.61% respectivamente. En el tema del oro, rebotes de 3/4 de punto casi para el oro. Estamos hablando de 1.134,60 más o menos la onza de oro a la vista, mientras que la de la plata está en los 14,58.
El dólar index está apenas con variaciones en la parte alta del rebote todavía. Estamos hablando de un dólar index que está en los 95,81 y dentro de las monedas de América Latina, bueno, pues se recupera con mucha fuerza el peso colombiano, 3.40% la recuperación el día de hoy. El cruce baja ya a los 3.097.9 pesos por dólar en esta mañana ya en Colombia. En el peso mexicano también hay una ligera apreciación del peso, muy ligera, 16,86 la cotización en esta mañana para el dólar con respecto al peso mexicano, y en el peso chileno hay una recuperación de 3/4 de punto casi, estamos hablando de 689.02 pesos chilenos por dólar. En el tema del peso argentino, un desliz del 0.06% se anota la Kirchner, 9.2870 la cotización del dólar con respecto al peso argentino. Sin cambios en 3.2990 tengo al sol peruano, sin cambios también en 6.85 tengo al peso boliviano, y el dólar yuan se está apreciando el yuan con respecto al dólar, 0.3% equivalente a unas 195 pips el día de hoy. En este momento tengo el cruce del dólar yuan en los 6.3865. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. Vámonos a un corte comercial. De regreso, bueno, pues le tendré los fundamentales del día de hoy. El dato que preguntaba aquí mi amigo Cristian del gasto de los consumidores, que aumentó moderadamente allá en el mes de julio. También le voy a estar platicando cómo van las cosas con la formación de nuevo gobierno allá en Grecia, ¿no? Y a quién se le está poniendo a la cabeza en las encuestas antes de estas elecciones adelantadas allá en Grecia. Y el sentimiento de la eurozona sube a un nuevo máximo de 4 años en el mes de agosto. Le tendré todos estos detalles y más en el próximo bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 50 minutos. Y fíjese usted que los hogares estadounidenses gastaron moderadamente en julio ante el saludable incremento de los salarios, lo que indica que la economía ha conservado cierto impulso incluso al inicio del tercer trimestre a pesar de las turbulencias en el extranjero. Los gastos personales aumentaron 0.3% en julio respecto a junio, señaló este viernes el Departamento de Comercio. El consumo se incrementó 0.3% en junio y un 0.8% en mayo. Las rentas personales, un indicador de las ganancias brutas de los ciudadanos por salario e inversiones, aumentaron 0.4%. Los salarios de los trabajadores subieron a su mayor ritmo desde noviembre, al igual que sus rentas disponibles. Los economistas estaban esperando un crecimiento alrededor del 0.4%, tanto para el gasto como para el ingreso. El gasto de los consumidores, usted sabe que es una línea vital para la economía de Estados Unidos, ya que representa más de 2/3 de la actividad económica. Y bueno, pues el dato de este viernes también ha mostrado una inflación persistentemente baja en Estados Unidos, indicio de que a pesar de la estabilidad, la economía sigue evolucionando por debajo de sus posibilidades después de 6 años de haber dejado la recesión. El índice de precios de gasto en consumo personal, que es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal,
aumentó 0.1% mensual en julio y un 0.3% en el comparativo anualizado. Los precios subyacentes, que no contabilizan los de los alimentos y la energía, crecieron 0.1% mensual y 1.2% interanual. Julio ha sido así el 39º mes consecutivo en el que los precios han estado por debajo del objetivo anual de la Reserva Federal, que tiene el 2%. Y bueno, pues ahí las razones por las cuales en la entrevista de Bloomberg del señor Cocher Lacota ya en Jackson Hole, Wyoming, pues dijera: estamos bien lejos del objetivo del 2% de inflación de la Reserva Federal. Y entrando en el tema de las elecciones adelantadas en Grecia, bueno, pues el presidente de Grecia, el señor Prokopis Pavlopoulos, disolvió este viernes ya el Parlamento y convocó para las elecciones anticipadas este 20 de septiembre. Pavlopoulos publicó el decreto correspondiente pocas horas después de que jurara su cargo con un equipo ministerial encargado de gobernar a Grecia hasta los comicios. Y Grecia ha nombrado al economista George Chouliarakis. Ande usted, mi griego hoy no está muy fluido. Chouliarakis, ministro de Finanzas interino, dándole las riendas de las cuentas del país hasta que se celebren las elecciones en septiembre. Habría sido representante de Grecia durante las reuniones de los responsables de finanzas de la eurozona y ha liderado las negociaciones de Grecia con sus acreedores internacionales. Petros Moliviatis será ministro de Exteriores, cargo que ya desempeñó entre 2004 y 2006 con el conservador Nueva Democracia, así como durante un breve periodo en 2012. Grecia ha nombrado este jueves a Vasiliki Tanou Christopoulou, responsable del Tribunal Supremo y primer ministra interina hasta las elecciones. Y bueno, ¿cómo están las cosas de cara a estas elecciones? Pues el partido griego de izquierda Syriza se postula todavía como el favorito para las próximas elecciones generales a celebrarse en septiembre, de acuerdo con un sondeo publicado este viernes, aunque la distancia con los conservadores Nueva Democracia se está reduciendo considerablemente. En los primeros resultados de un sondeo que se publica desde que el primer ministro Alexis Tsipras presentara su renuncia, el Syriza muestra un apoyo del 23% de los votantes, por debajo del 26% que tenía en el sondeo realizado el pasado 2 de julio. Nueva Democracia tiene un 19.5% de los votos y pues aumenta desde el 16% que tenía antes. Los datos fueron recogidos por ProRata y publicados por los medios Efimérida, Ton Syncatron, indicando que los resultados de las elecciones no son todavía lo suficientemente amplios en sus diferencias, puesto que hay todavía también un 25.5% de votantes que se expresaron indecisos. Y pasando a otros temas, fíjese usted que la confianza en la economía de la eurozona subió a un nuevo máximo de 4 años en agosto, al mejorar el estado de ánimo de todos los sectores, excepto en la industria, y el sentimiento, dicen, repuntó en especial en países como Francia o España. El indicador del sentimiento económico mensual de la Comisión Europea, publicado este viernes, subió a 104.2 en agosto, desde el 104 de julio, frente a las expectativas de una encuesta que tenía publicada Reuters, de una ligera caída a 103.8. El incremento provisional en el sentimiento de la eurozona resultó al compensarse el empeoramiento de la confianza en la industria por mejoras en otros sectores empresariales como la construcción, servicios y en concreto comercio minorista, y una confianza del consumidor que fue marginalmente más alta, señaló la Comisión en un comunicado. Sin embargo, el indicador del clima empresarial de la Comisión bajó a 0.21 este mes desde el 0.41 de julio. Entre las mayores economías de la eurozona, el sentimiento económico general se incrementó en Francia, más 0.9 puntos, y en España más 1.7, pero bajó en Alemania, menos 0.2, Holanda menos 0.3 e Italia menos 0.6. Las expectativas de inflación de los consumidores bajaron a un mínimo de 4 meses, en el 3.1 tienen. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el día de hoy la confianza del consumidor allá, o bueno, la confianza económica allá
en la eurozona. Y son ya las 9 de la mañana con 57 minutos, corte comercial y de regreso. La economía británica aumenta 0.7% en el comparativo trimestral y un 2.7% en el comparativo anualizado del segundo trimestre. Además, también la economía de Suiza rebasa las expectativas y le voy a estar platicando sobre lo que es precisamente el índice de precios al consumidor en España, que rompió en agosto su racha de subidas de un par de meses. Todo esto y más en el tercer bloque de Punto 9, que ya regresa en un periquete. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues continuando con más información. Dice por acá mi amigo Pepe Forex, ¿alguien le puede decir a Mark Carney que salga y mencione que está muy feliz por la libra? Así nomás para ver qué pasa. Bueno, pues ahí está. Oiga, el día de hoy la economía británica creció 0.7% entre abril y junio respecto al trimestre previo, decía este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas, manteniendo así la estimación adelantada del mes. Sin embargo, la variación interanual se rebajó ligeramente al 2.7% desde el 2.8%. Estos datos reflejan que la economía británica fue la segunda economía de mayor crecimiento en el grupo de los 7, por detrás de la de Estados Unidos apenas. Y en el tema de la economía de Suiza, creció en el segundo trimestre, desafiando las expectativas de que podría caer en su primera recesión en 6 años, conforme un sólido gasto de consumidores y del gobierno compensó el impacto del franco más fuerte y de la demanda externa por los bienes suizos. El Producto Interno Bruto de Suiza en los 3 meses hasta junio aumentó 0.2% con respecto al trimestre anterior y fue 1.2% más alto que en el mismo periodo del año anterior. El Departamento de Asuntos Económicos Federales, Educación e Investigación dijo que el resultado iba más allá de las expectativas de los economistas, que tenían en mente una contracción del 0.1% para el trimestre y una expansión de apenas el 0.8% anualizada. En los primeros 3 meses de este año, la economía de Suiza se contrajo, hay que recordar, 0.2% en el trimestre y apenas aumentó 1.2% en el comparativo anualizado. Los economistas estaban prediciendo que este país alpino podría contraerse por segundo trimestre consecutivo, lo que en ese lugar se define ya como recesión, después de que el Banco Nacional de Suiza diera con el fin de su política del piso del 1.20 que había durado 3 años y medio. Y continuando con más información, bueno, pues resulta ser que en Alemania el índice de precios al consumidor provisional para agosto queda sin cambios en el comparativo mensual y aumenta apenas el 0.2% interanual. Sin embargo, salió mejor a lo esperado porque se esperaban una contracción del 0.1% en los precios en el comparativo mensualizado y un aumento de apenas el 0.1% interanual. El índice de precios al consumidor armonizado para agosto quedó sin cambios en el comparativo mensual y aumentó 0.1% en el comparativo anualizado. Y déjeme ver qué tenemos por acá. Tenemos la confianza del consumidor de Michigan y Bloomberg ahora. Antes era la Universidad de Michigan y Reuters, ahora es Michigan y Bloomberg. Queda el sentimiento del consumidor en 91.9 para el final de agosto versus
el 92.9 que teníamos de preliminar, dicen, o el 93.1 de julio. Así que bajaría de 93.1 a 91.9, y de todos modos este es un dato peor al preliminar que se había dado previamente de 92.9, así que baja la confianza del consumidor en agosto allá en Estados Unidos, según la Universidad de Michigan y Bloomberg. Las condiciones actuales quedaron en 105.1 ya para agosto, por debajo fuertemente del 107.2 de julio o del 107.1 que era el preliminar que se tenía, así que también empeoran las condiciones actuales, y las expectativas quedaron en 83.4, por debajo también del 83.8 que se tenía como preliminar y del 84.1 que se tenía de julio. Así que bajan en sus tres líneas la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de la Universidad de Michigan y Bloomberg. Pues ahí tiene usted continuando con más información, déjeme le cuento, el índice de precios de consumo en España registró en agosto un descenso del 0.4% interanual, rompiendo una racha de 2 meses de subidas consecutivas. Dicen que la caída se debe a la baja de precios de los carburantes y la electricidad, decía este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas allá en España. Los precios de consumo habrían crecido apenas 0.1% interanual, tanto en junio como en julio. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor se contrajo un 0.3% en agosto. Por su parte, el índice de precios al consumidor armonizado con la Unión Europea bajó un 0.5% en el comparativo interanual y un 0.4% mensual en agosto. Bueno, pues por lo menos en España hace falta un poco más de repunte. Y bueno, luego de que esta fuera una temporada de turbulencias allá en China, las bolsas de China subieron este viernes alentadas por las fuertes ganancias de Wall Street y las señales de un nuevo apoyo de Pekín después del bache de 5 días que llevó al pánico en los mercados globales. El índice que cotizan las mayores empresas de Shanghái de Shenzhen subió un 4.3% a 3.342 unidades, mientras que el compuesto de Shanghái ganó un 4.9% para cerrar la semana en las 3.232 unidades. Los fondos de pensiones locales de China, ¿se acuerda usted? El domingo les dieron permiso ahora de entrar al mercado accionario y comenzarán a invertir, se calcula 2 billones de yuanes, algo así como unos 313,000 millones de dólares, tan pronto como sea posible, en acciones y otros activos, señalaban los altos funcionarios del gobierno. Este viernes también se espera que el Banco Central intervenga por segundo día consecutivo para estabilizar el yuan y reducir las expectativas del mercado de una mayor depreciación de la divisa, señalaban los operadores. La inesperada devaluación de la moneda de China a mediados de agosto y una encuesta que mostraba un deterioro de la actividad industrial fue parte de lo que ayudó a desencadenar una ola vendedora que llegó a provocar un descenso de más del 20% en la bolsa durante esta semana. Todos los principales sectores subieron este viernes. Las acciones bancarias subieron el jueves, sin embargo mostraron un rendimiento inferior al mercado después de que grandes entidades financieras anunciaran esta semana cifras de beneficios que prácticamente no mostraban crecimiento, junto con incrementos en las tasas de morosidad. Y los precios del petróleo pierden un poco de su impulso este viernes desde la sesión europea, porque los inversionistas volvieron a recoger beneficios y también porque el temor a un exceso de la oferta ha vuelto al primer plano. Los precios comenzaron este viernes en territorio positivo, pero luego empezaron a perder terreno. Los analistas llegaron a la conclusión de que aunque los datos macroeconómicos positivos publicados en Estados Unidos desde el jueves aportaban cierto estímulo a la subida del 10% del petróleo en la sesión, gran parte de las ganancias se registraron porque los inversionistas cubrieron sus posiciones cortas y recogieron beneficios. Ahora el mercado vuelve a estar centrado en los fundamentales y el exceso de la oferta, dicen por acá.
Y ya para terminar le cuento que la agencia de calificación de crédito Moody's recortó este jueves su estimación de crecimiento para la economía del grupo de los 20 para este 2016, debido, dicen ellos, al impacto de una desaceleración en China mayor a lo esperado. La proyección de crecimiento del grupo de los 20, que reúne a las mayores economías del mundo, fue rebajada a un 2.8% respecto a la previsión que tenía Moody's anteriormente de un 3.1%. Según la agencia de calificación, los efectos negativos de los bajos precios de las materias primas en los países productores del grupo de los 20 van a ser más prolongados. Moody's ahora espera que, por ejemplo, Brasil y Rusia tendrán un crecimiento negativo en el próximo año, extendiendo la recesión del 2015. La reciente caída de los precios de las materias primas y la mayor depreciación de las monedas exacerbaron un entorno económico doméstico que ya era desfavorable a ambos países, dice Moody's en su informe. La agencia también recortó su estimación de crecimiento de China para el próximo año a un 6.3% frente al 6.5% que le tenía, y advierte que una desaceleración del gigante asiático haría improbable una recuperación significativa de los precios de las materias primas en el corto plazo. Según Moody's, la economía de Estados Unidos sentirá por más tiempo los efectos también negativos de un dólar más fuerte y los precios más bajos del petróleo. La agencia cortó su estimación de crecimiento para la mayor economía del mundo a un 2.6% en 2016 frente a la previa de un 2.8%. Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy este espacio de Punto 9. Le deseo muy buen fin de semana y lo espero por acá el próximo lunes, ahora sí ya en vivo a partir de las 2 de la mañana. Prometo hacer todo lo que humanamente sea posible para estar con usted desde el arranque de la sesión europea, como era costumbre, y retomar las cápsulas de Forex con café, por ejemplo, ¿no? Que es algo que pues suspendimos en estas semanitas de vacaciones que me hizo usted el favor de permitirme tomarme. Nos vemos, gracias, pásela bonito, nos vemos el próximo lunes, que tenga muy buen fin de semana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.